Saludos a Joaquín Pérez Rodríguez, un amigo recién conocido, pero de quien sabía mucho antes. Allá está, con nosotros está Damaso Jiménez y Darwin Chávez, que están, Darwin está en Chile y Damaso está en la Florida. Nosotros iniciamos nuestro periplo de comunicadores, ellos mucho antes que yo, porque ellos son periodistas de oficio, mientras que yo me dediqué a esto posteriormente, pero fundamos en Maracaibo una experiencia de comunicación llamado La Pata del Colibrí, que como todas las cosas exitosas se separaron, porque como se separaron los Beatles, nosotros también lo hicimos igual, pero las circunstancias nos volvieron a unir en el exterior y montamos de norte a sur. Y hoy pensamos pues que tú nos podías ilustrar sobre tus opiniones sobre la situación política venezolana y en particular sobre las elecciones norteamericanas, que son muy importantes para los venezolanos en estos tiempos. Y queríamos oír tu opinión, que es una opinión verdaderamente autorizada. Darwin Chávez, periodista venezolano, Damaso Jiménez y por supuesto Francisco Rojas, que yo ya me he visto contigo otras veces. Joaquín, yo como que aquí el periodista no soy yo. Yo lo que te quiero preguntar es algo así como esto. ¿En qué se parecen los venezolanos? ¿En qué tanto se parecen los venezolanos a los cubanos? Mucho, muchísimo. Acuérdate que las hermanas de Sucre vivieron en Cuba, fueron en Cuba. Acuérdate que una de las señoras que amamantaron a Bolívar era cubana. Hay muchos nexos de unión, ¿no? Cuando hay dictaduras en Cuba, se van a Venezuela; cuando hay dictaduras en Venezuela, se iban a Cuba, ya no se pueden ir. Entonces yo creo que hay una gran similitud, ¿no?, entre estos dos pueblos. Yo los conozco muy bien. Yo nací en Cuba, me fui a Venezuela a los 9 años, pero mi familia por parte de padre desciende de conquistadores, de gente desde la conquista, ¿no? En Venezuela, fundadores de Carora, por ejemplo, la segunda vez. Carora se fundó una vez y después se quemó y después la fundaron de nuevo. Por cierto, un pariente directo mío fue uno de los que acabó con el tirano Aguirre, para que haya más definición. Y en Cuba, pues hice mis estudios, ¿no?, internos allá en un colegio, porque cuando me iban a poner en el Colegio San José de Mérida, fue el accidente aquel de Las Pavas, donde se mataron los muchachos, ¿no? Entonces mi familia, mi madre sobre todo, ¿no?, tuvo cierto temor y me mandó a estudiar a Cuba. Así que siento por las dos mucho. Mi esposo es venezolana, mis hijos son venezolanos. Venezuela me acogió a mí como si fuera venezolano. Yo no sentí nunca ningún tipo de rechazo y llegué a ser hasta viceministro de Información. Profesor Joaquín, le habla Damaso Jiménez. Mire, usted como una persona bastante veterana en el tema de las campañas políticas, ha participado en muchas de ellas, tengo entendido por el propio profesor Francisco, que tuvo en la campaña de Luis Herrera aquella de Caucahuita, ¿no?, donde se mostraba un poco la situación. ¿Cómo, en este caso, en cuanto a las elecciones de los Estados Unidos, ¿no?, vemos que, por ejemplo, la gente que va al tema demócrata, ¿no?, bueno, está convencida completamente de que las elecciones van por una sola vía. Los que son de la simpatía republicana ya creen que el 3 de noviembre, pues los resultados son claros, ¿no?, a favor de ellos. Entonces, a ver, ¿cómo se puede pulsar una tendencia o la tendencia que está en este momento, faltando prácticamente 3 semanas a unas elecciones, de un proceso cargado de mucho desinformación, de mucho fake y de muchas tendencias maliciosas, ¿no? A ver si nos puede dar un poco de lujo respecto a este tema. Sí, cómo no. Fíjate, en el 2016 teníamos una situación en los Estados Unidos donde contra el establishment, que quiere decir el estado normal de un país, la gente no estaba de acuerdo con él. La gente consideraba que los políticos le estaban haciendo daño a los Estados Unidos y tal. Y entonces empezaron a buscar una salida con alguien distinto. Por eso Trump logra ser candidato dentro del Partido Republicano y por eso llega a ser presidente. Porque Trump era el cambio, para utilizar un mensaje de Luis Herrera. Trump constituía
lo que la gente quería, era algo distinto, vamos a acabar con estos políticos, vamos. Pero después de 4 años de Trump, donde realmente ha habido una alta polarización y una serie de cosas que han molestado a la gente, y sobre todo con la pandemia que ha paralizado el país, ¿no? Y hay una cantidad de desempleados como nunca hubo, va a haber una crisis económica espantosa, aunque todavía no se está sintiendo, porque esto va a seguir. La gente entonces está buscando tranquilidad, la gente está buscando calma, la gente está buscando volver un poco a la cuarta, como nos pasó a nosotros, que nos vino el fenómeno de Chávez y todo aquello que era un cambio total y radical, y después nos dimos cuenta de lo que era y empezamos a tener... Pero ¿cómo se marca la tendencia? ¿Cómo se marca la tendencia a 3 semanas de las elecciones? No, Para más o menos saber, mira, independientemente del corazón que cada quien pueda tener, realmente la situación va por este camino. La situación va que Biden va a ganar y que los demócratas van a arrasar, no va a ganar, no va a ganar. ¿Por qué? Porque no es la elección general, porque aquí no hay elección general, aquí es elección de segundo grado. En cada estado se vota por unos representantes que a su vez eligen al presidente. En las elecciones generales, la puntuación a favor de Chávez, la diferencia, digo, a favor de Chávez, a favor del Partido Demócrata, de Biden, contra Trump es de 10, 12 puntos. Eso se ha ido incrementando en el tiempo. Pero eso no es importante, porque lo importante es los estados. Hay ciertos estados que son de un partido y lo han sido siempre. Por ejemplo, Nueva York es demócrata, California es demócrata. Y eso no se mueve ni aunque le tires bomba. Entonces ahí no se hace campaña, a menos que sea una campaña para senador o gobernador, que ya es otro estilo. Pero a nivel nacional, presidencial, en California los demócratas no invierten dinero y en Nueva York los demócratas no invierten dinero. Eso pasaba en Texas, por ejemplo, porque Texas es muy republicano, entonces los republicanos no gastaban dinero en Texas y no pasaba en Georgia, que Georgia también era un bastión. En este momento, Georgia y Texas se están peleando y las últimas encuestas nos dicen que Biden está arriba 1 o 2 puntos en cada uno de esos estados. Luego, es lógico pensar, si las encuestas te están dando ese cuadro, que aquí no solo va a haber una derrota republicana, sino que va a haber una avalancha, como están hablando ya los periodistas de aquí, ¿no? Que va a haber una avalancha azul, porque es el color del Partido Demócrata. Joaquín, nunca antes las elecciones de Estados Unidos habían tenido tanta importancia para la situación política en Venezuela. Un probable triunfo de Biden, ¿cuál sería la incidencia que tendría en la lucha por lograr una transición en Venezuela? Porque te lo pregunto porque hay muchos venezolanos que consideran, incluso en Estados Unidos, que si pierde Trump, adiós, lucha por la democracia en Venezuela, y pareciera que no es así. Sí, mira, los Estados Unidos siempre han tenido una política exterior coherente. Y cuando los republicanos están en el gobierno, a pesar de que han entrado en guerras, ¿no? Como pasó con Bush, el hijo, pero no son muy partidarios de entrar en la guerra. En términos generales, los americanos no les gusta meterse en la guerra. Acuérdate, la Primera Guerra Mundial se entra porque los alemanes empiezan a hundir barcos mercantes y de pasajeros americanos. Y en la Segunda Guerra tuvo que venir lo de Pearl Harbor. Si no, no entran en la guerra, si hubieran quedado tranquilos, porque no les gusta ir a la guerra. Entonces, pensar que los americanos van a venir a resolvernos el problema a través de una guerra, en un escenario que es mucho más complicado que Panamá, ¿por qué? Porque ahí están los iraníes, porque están los rusos, porque están las guerrillas, porque están la gente armada de los grupos chavistas, etcétera, dadas las condiciones geofísicas de Venezuela, hacen que una invasión sea muy complicada. Entonces, si tú tienes que la invasión va a ser complicada por los apoyos internacionales que va a tener el chavismo, más la situación difícil que es la parte geofísica del país, y además la tendencia natural de los americanos de no querer meterse en guerra, porque es muy sencillo, le matan muchachos, ¿no? Y las